Así que en esta noche vamos a consultar un pasaje bíblico para poder respaldar nuestra tesis en esta noche, y desde ya a todos los que nos están viendo o nos van a ver más tarde, posterior, quizás mañana, desde ya les deseamos bendición y que la estén pasando bien allá en el seno de sus hogares. El texto bíblico que quiero utilizar en esta noche lo vamos a localizar en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y versículo 19. Vamos a darle lectura de manera textual bajo la triple dirección del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Y la Biblia dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien. Así que entonces el tema de esta noche pues lo contiene el mismo texto, donde nos habla no solo arrepentirnos, sino también convertirnos. Y posterior a eso dice, pues serán borrados, no dice tus pecados, sino vuestros pecados. Como quien dice que hay más pecados. Entonces vamos a ver nosotros en esta noche la categoría de pecados que existen aquí en la Biblia. Yo no voy a basarme en algún otro documento, yo no voy a basarme en alguna otra literatura, sino que voy a basarme perfectamente, única y exclusivamente en la Sagrada Escritura, para poder entender qué es lo que el apóstol está diciendo ahí en ese momento, para que sean borrados vuestros pecados. Tome nota, antes que todo quiero decirle que la palabra pecado entre singular y plural aparece 525 veces en la Sagrada Escritura, desde Génesis 4:17 hasta Apocalipsis 18:5. Entonces, en todo ese recorrido que la palabra de Dios nos permite hacer, vamos a encontrar varias categorías de pecado, a la cual usted que me está viendo en esta noche, después de que yo termine este sermón, después de que yo termine este discurso, usted va a darse cuenta si no está involucrado en alguna de estas categorías. Voy a hablar primero de manera general, después voy a hablar específicamente. El primer pecado aquí en la tierra se llama congénito o hereditario. El segundo pecado se llama pecado involuntario o fortuito. El tercer pecado se llama agnóstico o de ignorancia. El cuarto pecado se llama espiritual. El quinto pecado se llama social. El sexto pecado se llama intención. El séptimo pecado se llama pretermisión. El octavo pecado se llama omisión. El noveno pecado se llama comisión. Y el décimo pecado se llama pecado capital. Así que bríndeme atención. A lo mejor tiene usted ahí a la mano un lápiz, tiene papel para poder anotar. De todos modos, ahí está la grabación, no se preocupe. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la Sagrada Escritura, el primer pecado aquí en la tierra se llama, como le dije hace un rato, pecado congénito. Pero gracias a Dios, a lo que informa la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 18, nosotros ya no venimos arrastrando ese pecado congénito, es decir, lo que heredamos de nuestros primeros padres. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que el Señor Jesucristo padeció por todo el mundo en la cruz del madero, de acuerdo a Efesios 2:14, Colosenses 2:14, ahí terminó todo aquello. Sin embargo, hay 9 pecados más, pero eso ya vienen a ser personales. Ya el pecado de Adán y Eva, ya nosotros no lo venimos arrastrando. La causa es porque ya fuimos limpiados de ese pecado con la sangre de Cristo, y se llama pecado congénito, que venía siendo por herencia. Sin embargo, hay 9 restantes en los cuales nosotros vamos a cuidarnos. Y uno de ellos, dije de manera anticipada, es el pecado involuntario o fortuito, o en otras palabras, lo que se comete por error, o por equivocación, o por accidente. ¿Dónde dice eso? En el capítulo 5 y versículo 15 del libro de Levítico. Que todo aquel que peque por error, por hierro, tiene la obligación de pedirle perdón a Dios para poder ser perdonado acerca de cierta transgresión.
La palabra pecado en el Antiguo Testamento aparece como en el hebreo kahtán y en el griego hamartía. Pero en ambos textos quiere decir fallar el blanco, errar el blanco, y con una mejor definición es transgresión. Así que entonces, a toda aquella persona que esté consciente de que pecó por error, por accidente o por equivocación, tiene una responsabilidad personal de ir y decirle al Señor que le perdone ese pecado. El pecado suena muy sencillo, se llama pecado involuntario o pecado fortuito, pero sí requiere de un arrepentimiento delante de Dios. En el paso número de categoría número 2 de los restantes 9 del pecado es el pecado de ignorancia. Cuando algo se comete por ignorancia, las personas piensan que Dios lo pasó desapercibido, que a Dios no le interesa, no le importa. No, la Biblia dice allá en el capítulo 17 y versículo 30 del libro de los Hechos: ahora pues Dios llama a todos los hombres, pasando los tiempos de la ignorancia, a que se arrepientan y vengan para poder ser perdonados. Así que tanto un pecado por error, un pecado por ignorancia, ambos necesitan pedirle el perdón a Dios, ambos necesitan ser perdonados por parte de Dios. En efecto, así es. Entonces nosotros vamos a ir viendo esto, que mucha gente dice que es un pecadito blanco, que es un pecadito chiquitito. No. La Sagrada Escritura dice en el capítulo 20, versículo 16, en el libro de Jueces, ahí dice la Biblia que un grupo de personas con la mano izquierda, con una honda, apuntaban a un cabello y no fallaban. Y todo aquel que fallaba, inmediatamente surgía esta expresión, kahtán, o sea, habían fallado el blanco, habían errado el blanco. De ahí se toma la terminología para poder identificar a una persona que está en pecado. Así que entonces tomemos en cuenta este punto tan importante. Ya vimos que el fortuito, el agnóstico, aunque es muy pequeñísimo, así entre comillas, aunque parece inofensivo, pero de todos modos dice la palabra de Dios que requiere de un arrepentimiento, requiere de pedirle perdón a Dios. Muy bien. Entonces, en cuanto al número 2 de los 9 restantes, pues ya les di a conocer el primero, que se llama congénito, pero ese ya no nos afecta a nosotros. Ahora estoy viendo los dos primeros de la jerarquía o la categoría de los 9 que le voy a exponer a usted en esta bendita noche. Así que entonces vamos al número 3 de la tanda de los 9. Y ese pecado se llama espiritual. ¿Por qué se le llama espiritual? De acuerdo al capítulo 12 y versículo 23 del primer libro de Samuel, toda aquella persona que se niegue o que no quiera orarle a Dios, inmediatamente, dice el primero de Samuel 12:23, que se constituye como pecador delante de Dios. Así que el pecado no empieza allá afuera, empieza en uno por negarse a hacer aquello. Tan importante es, vamos a suponer, de que a mí se me haya olvidado a orar hoy por la mañana, o a usted que me está viendo, se le olvidó orar hoy por la mañana, indefectiblemente ya la Biblia lo cuenta a usted como pecador. Así que entonces no nos olvidemos de que cada mañana que nos levantamos, darle gracias a Dios por ese nuevo día, gracias porque abrió nuestros ojos, gracias porque todas nuestras facultades mentales y físicas funcionaron a la perfección, y por lo tanto necesitamos a través de una oración darle gracias a Dios, no solo por lo que sucedió a través de su misericordia hacia nosotros, sino porque no queremos constituirnos en pecadores en este caso. Entonces vaya usted viendo que ya estoy poniendo jerárquicamente aquí la calidad o el grado de pecado en que nosotros podemos caer. Ya vimos el que peca por error, estamos viendo el que peca por ignorancia, pero también está el pecado espiritual. Y eso tenemos que notarlo nosotros inmediatamente para no caer en esa tentación. Luego tenemos el número 4 de esta tanda de pecados y se llama pecado social. ¿Dónde esa clase de pecado? En el capítulo 5, versículos 19 al 21, libro de Gálatas. Se le llama pecado social a lo que uno comete en público, tales como borracheras, fornicaciones, adulterios. Usted ahí lo va a leer en su Biblia. Idolatría,
hechicerías. Todo esto que se hace en público se le llama pecado social. Por esa razón Pablo en cierta ocasión le dijo a los corintios, allá en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, que somos carta leída delante del mundo, o sea que somos pesados, somos marcados y finalmente venimos a ser calificados. De manera que nosotros debemos de cuidarnos de este otro pecado social que sí es muy grande porque tiene 17 defectos. Usted, por favor, allá en su casa va a leer el capítulo 5, versículos 19, 20 y 21 de Gálatas y se va a dar cuenta que hay una lista de 17 pecados sociales que eso debemos de evitarlo nosotros. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, que cuidémonos nosotros porque somos un documento expuesto a la vista de todas las personas y que a diario nos están leyendo, porque nosotros examinamos, vemos a las personas, pero también estamos corriendo el peligro y el riesgo que estamos siendo observados a la vez. Así que entonces aquí tenemos ese pecado número 4 de la tanda que llevo de pecados que yo he encontrado aquí en la Sagrada Escritura. Al principio le dije que son 525, desde Génesis 4:7 hasta Apocalipsis 18:5. Ahí encontramos en plural y en singular la palabra pecado y tiene bastantes distintivos como el que yo le estoy dando a conocer en este momento. Sin embargo, tengo el número 5 en esta categoría de pecados y se llama intención. ¿Qué significa pecado de intención? Pecado de intención lo vamos a localizar en el capítulo 20 y versículo 17 del libro de Éxodo. No codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás a los animales de tu prójimo. No codiciarás nada que no sea tuyo, dice ahí en ese pasaje bíblico. Y a eso se le denomina pecado de intención, porque la mente vive maquinando, entra en envidia y quisiera tener lo que no le pertenece. Entonces, de manera que ese pecado de intención, yo me recuerdo perfectamente lo que dice el capítulo 6, versículo 7 en adelante de la primera carta de Timoteo. Que nos conformemos con lo que tenemos, porque sin nada hemos venido a este mundo y sin duda, dice Pablo, sin nada vamos a regresar al seno de la tierra. Así que entonces en esta ocasión se recomienda, por favor, que el pecado de intención es sumamente peligroso también, porque en el pecado de intención empezamos a codiciar lo que no tenemos, empezamos a tener mucho dinero y la palabra de Dios dice en el 6:10 que raíz de todos los males hacia el dinero. ¿Y por qué razón el amor al dinero? Porque viene, ofende de la codicia por tener aquello. Entonces, recordemos las sabias palabras del apóstol Pablo, que sin nada venimos a este mundo y sin duda así nos vamos a ir del mismo modo. Pero el asunto es que no vayamos a morirnos sin Cristo Jesús, eso sí es peligroso. Entonces tome en cuenta esto, el pecado de intención es terminantemente prohibido por las Sagradas Escrituras. Pero aparte de eso, tenemos el otro pecado en esta categoría que lo estoy presentando en esta noche y se llama pecado de pretermisión. ¿Qué significa esa terminología? Pecado de pretermisión significa cuando a mí me dicen que yo haga algo. Y lo hago, pero lo hago al modo que yo creo que tengo que hacerlo. Y si lo hago de modo o del modo que aquel alguien me dijo que lo hiciera, pero lo dejo a la mitad, eso se llama pretermisión. Entonces, de manera que ¿dónde aparece esa terminología? En Santiago 4:17. En su Biblia dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algunos predicaban, algunos cantaban, algunos oraban, algunos visitaban, algunos hacían hasta barrer el templo de la casa de Dios. Hoy no lo están haciendo. Eso se llama pecado de pretermisión. Ese es el pecado que se está reclamando en el capítulo 7 y versículo 21 del libro de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hasta el 23 dice ahí: Señor, en tu nombre hicimos. Tome gramaticalmente, por favor.
Ahí no dice, en tu nombre estamos haciendo esto, en tu nombre estamos profetizando, en tu nombre estamos predicando, no. Ellos están diciendo que lo hicieron, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Cómo se le llama a esos pecados de pretermisión? De acuerdo al capítulo 4 y versículo 17 del libro de Santiago, cuando estamos haciendo algo y lo dejamos de hacer. Un ejemplo, yo era una persona muy ofrendadora para Dios y dejé de hacerlo, yo caí en pecados de pretermisión. Yo era una persona que estaba honradamente delante de Dios y era un buen diezmador y dejo de hacerlo, estoy en pecado de pretermisión. Todo lo relacionado con la palabra de Dios, todo relacionado con lo eclesiástico que se deja de hacer, ya sea chico o grande, e inmediatamente nosotros caemos en el pecado que se le denomina en esta noche pecado de pretermisión. En todo esto nosotros tenemos que guardar un completo o una completa prudencia y precaución para no caer en este pecado. Si al caso, hermano o hermana que me está viendo, usted ayer en otrora tiempo hacía algo para Dios y no lo está haciendo hoy, hacía algo en la iglesia y no lo está haciendo, automáticamente está en pecado de pretermisión. Pero si usted ha estado haciendo lo que a principio hizo, es más, le dio un poco, es que sabe una cosa, hay un problema aquí, que las personas le han dado una mala interpretación al capítulo 25, versículo 20 del libro de Mateo, donde ahí dice, sobre poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. E igual dice el capítulo 16 del libro de Lucas, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué significa para el Señor sobre poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré? Se lo voy a aclarar. Del verso 21 en adelante usted se va a ir leyendo, por favor, del capítulo 25 de Mateo. Dice la Biblia, hay una parábola ahí que a uno le dieron 5 talentos, a otro 2 talentos y 1 talento. El uno no entregó nada, el otro entregó 2 más otros 2. Sin embargo, al que tenía 5 entregó 10 talentos y a él se le dijo, bien, buen siervo, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué significa eso? Voy a aclararle, voy a interpretar este pasaje bíblico. Este pasaje no es para aquellas personas que van cada domingo a la iglesia, cada 15 días a la iglesia, o cada mes a la iglesia, o de vez en cuando a la iglesia, y luego se agarran de ese pasaje bíblico que sobre poco fueron fieles y sobre mucho van a ser puestos. No, escuche perfectamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice que un talento es equivalente a 16 años de trabajo. Y si el hombre entregó 10 talentos, le entregó a su patrón, a su rey, quien quiera que sea, le entregó lo de 160 años de trabajo. Y a esos 160 años de trabajo, el Señor le dio la calificación y le dijo, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Se está dando cuenta que muchas personas le han dado mal uso a esta interpretación de la palabra, que no, que con lo poco que hacemos ya con eso basta, no. Y fíjense, yo apenas llevo 20 años de servirle a Dios, y si para el Señor poco son 160 años, no, lo importante es aquí. Lo importante es desde que yo vine a Cristo, le he tratado por todos los medios de no separarme de Cristo Jesús, para que esos 20 años o 21 o 22 que el Señor quiera darme, se me cuente como poco. Entonces, en este asunto, el pecado de pretermisión, en este hay que tener cuidado. Repito el texto, estoy en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me voy a ir a otro, de acuerdo a las categorías de pecado que yo estoy viendo en esto. ¿Sabe por qué razón? Porque en algunas otras organizaciones el pecado se nos plantea de otro modo. Por ejemplo, el catecismo en el número 186 dice que son 7 pecados nada más. Y ellos le llaman 7 pecados capitales, pero ellos dicen que comer mucho es pecado, que dormir mucho es pecado. Y así sucesivamente. Si usted tiene un catecismo en su casa, consulte el número 186 del catecismo de la Iglesia Católica. Ahí le van a decir a usted cuáles son los pecados capitales, y ninguno de ellos aparece en la Sagrada Escritura. Entonces, de manera que nosotros vamos a tomar en cuenta lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Muy bien. Aparte de eso, tenemos otro pecado y se llama pecado de omisión. ¿Qué significa pecado de omisión? La respuesta la vamos a hallar en la Sagrada Escritura, en el capítulo 28 y versículo 13 del libro de los Proverbios. El que encubre sus o los pecados es pecador, dice la Biblia.
El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama pecado de omisión, o en otras palabras, escondo yo aquello. Por temor a algo, a alguien, yo no le voy a decir la verdad a la gente. Por temor a perderme una jugosa ofrenda, yo no le voy a decir la verdad a las personas. Yo estoy cayendo en pecado de omisión porque no estoy declarando la verdad. Oiga lo que dice la Biblia acerca del pecado de omisión. En el capítulo 5, versículo 7 del libro de Gálatas dice: tú caminabas bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? El pastor de Gálatas empezó a esconder la verdad, y al haber escondido la verdad y no publicar la verdad, cayó en este pecado que se llama pecado de omisión, de acuerdo al capítulo 28, versículo 13 del libro de los Proverbios, que el que encubre pecado no prosperará. Así que nosotros debemos de tomar en cuenta lo que la Sagrada Escritura dice, y eso nos va a dar a nosotros un valor significativo, cuantitativo y cualitativo delante de nuestro Señor. A continuación, otra parte de la categoría de los pecados. El otro se llama pecado de comisión. ¿Qué significa pecado de comisión? Es cuando yo ya sé que lo negro es negro y lo blanco es blanco. Sin embargo, allá en Isaías 5, 20 y 21 dice: ay de aquel que a lo blanco dice negro, y a lo negro dice blanco, a lo malo bueno, y a lo bueno malo, a lo amargo dulce, y a lo dulce amargo. Ya sabe que es amargo, pero lo está poniendo por dulce. Ya sabe que es blanco, pero lo está poniendo por negro. Entonces, eso se llama pecado de comisión, y lo vamos a hallar en el capítulo 10, versículo 26 de la carta a los Hebreos. Que los que pecan deliberadamente, pecado de comisión, los que pecan deliberadamente, ya no hay sacrificio para ellos. O sea, cuando dice ya no hay sacrificio para ellos, no está diciendo que no hay perdón, sino que ahí se bloquea el perdón de Dios, ahí se bloquea la misericordia de Dios. Esa persona tiene que volver e ir al Señor y decirle: perdóname, Señor, porque yo he caído en pecado de comisión. Yo sabía que no tenía que hacer aquello y lo hice, pero ahora que estoy delante de ti y vengo a que me perdones mi pecado de comisión. No se preocupe, yo le estoy planteando. Para eso tenemos esta página abierta, para que usted, ya que nuestra filosofía es dudas humanas, respuestas divinas. ¿Por qué razón? Porque usted también puede plantear a través de los comentarios, usted puede poner una pregunta ahí para que posterior a esta transmisión se le pueda resolver cualquier duda. Ajá, así estamos. Sin embargo, llegamos al número 10. Y el número 10 se llama pecado capital. ¿Qué significa pecado capital? Que ya no tiene perdón. En el capítulo 12, versículo 25 hasta el 32 del libro de Mateo, nos habla del pecado capital. Podemos decir algo contra alguien, pero menos contra el Espíritu Santo. Porque todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, ya, dice la Biblia, no tiene perdón ni hoy ni mañana. Le voy a dar un ejemplo. Como que yo le diga a usted que el Espíritu Santo es una fuerza activa nada más. Una fuerza activa viene a ser como una fuerza centrífuga. O vamos a imaginarnos, lo vamos a ilustrar de una mejor manera, un ventilador. ¿Eso es una fuerza centrífuga o una fuerza activa? No, la Sagrada Escritura dice que el Espíritu Santo no tiene persona, pero tiene personalidad. Así que cualquier cosa que nosotros digamos en contra del Espíritu Santo, venimos a convertirnos en blasfemos. Y todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo ha perdido toda posibilidad de estar en el reino de los cielos, y ha ganado un gran porcentaje como para poder irse allá al infierno. Recuérdese que hemos tenido en nuestra fraseología que todo aquel que se enamora del pecado termina casándose con la muerte y se va de luna de miel al infierno. Pero yo le estoy poniendo en esta ocasión el pecado capital. También no es solamente el blasfemar contra el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura dice que si usted muere sin misericordia, es decir, sin practicar la misericordia, Santiago, usted no va a tener misericordia. A lo mejor usted se está cuidando de no blasfemar contra el Espíritu Santo, de decir que ama al Espíritu Santo. Muy bien, es plausible.
pero también tenga cuidado lo que dice Santiago 2:13, que juicio sin misericordia se hará con aquel que no practica la misericordia. Estando hoy, 2020, en vida todavía, si usted no ha practicado la misericordia, empiece a hacerlo. El capítulo 11, versículo 25, libro de Juan, el libro de Marcos dice: cuando estéis orando, si alguien te ofendió, perdónale para que yo te perdone. Pero si usted no perdona y se muere, aunque usted haya sido santito, aunque ya tenga una aureola aquí en la cabeza, entre comillas, tenga un par de alas, usted no va a entrar al reino de los cielos, porque está en pecado capital. No perdonar es pecado capital. No tener misericordia es pecado capital. Blasfemar contra el Espíritu Santo es pecado capital. Y le pongo el cuarto pecado capital: morir sin Cristo. Vivir sin Cristo es muy divertido, pero morir sin Cristo es terrible. ¿Por qué razón le digo esto? Porque tenemos que procurar el día que muramos, dice la Sagrada Escritura en 14:13 del libro de Apocalipsis: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo, porque sus obras siguen vivas. Así que vamos a tratar por todos los medios posibles, todo lo que esté a nuestro alcance, y nosotros ver esta categoría de pecados que la Biblia nos presentó en esta noche, para ver si nosotros no estamos incurriendo en alguno de ellos. Ya el primer pecado que le puse, congénito, en la Biblia lo dice allá en Romanos 5, 12 al 19, el primer pecado congénito. En su Biblia dice: por un hombre entró el pecado, y por un hombre contaminó a los demás hombres. Pero afortunadamente en el mismo texto dice que por un hombre entró la salvación y todos los hombres son salvos. Entonces ya del pecado congénito nosotros somos libres, de acuerdo a 1 de Pedro 1:18, ya no tenemos pena de lo que hizo Adán y Eva. Tanto Adán y Eva, dice 1 Timoteo 2:14, que ellos son salvos. De manera que ahora nosotros vamos a luchar ya no contra el pecado de Adán y Eva, sino que vamos a luchar contra estos 9 pecados que yo le expuse en esta noche. Y si usted que me está viendo en esta maravillosa y bendecida noche me entendió perfectamente, entonces por favor vaya viendo más despacito este video, vaya viendo más despacito y pregúntele al Señor o pregúntele a la Sagrada Escritura y pregúntese a usted mismo si no está incurriendo en alguna de estas faltas. Así que entonces, como todas las noches, queremos agradecerle la finura de su atención. Queremos agradecerle el favor de su atención y que usted la esté pasando bien en su casita, gracias a Dios. Guatemala es muy bendecida. Recuerden que el 33:12 de los Salmos dice: bienaventurada la nación que cree que Jehová es su Dios. Y le tengo buenas noticias, pues ya la emergencia que estamos viviendo en nuestra amada Guatemala, pues ya va pasando. ¿Y todo por qué? Porque estamos orando continuamente y nos estamos sometiendo a nuestro Dios. Que la paz de Dios quede en cada corazón de ustedes y gracias por su fina atención. Y el próximo tema a debatir aquí bíblicamente va a ser cómo se comunica Dios con la humanidad. Pero esto será en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y una vez más, gracias por el favor de su atención.